¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una semana más. Ya del tercer parcial, ya casi cerrando este bendito ciclo escolar que nos ha costado y costado y costado. Em, Más por esta situación del COVID y del encierro que por otra cosa. Pero ahí vamos. Espero que ustedes también vayan muy bien, también como yo. Y pues nada, vamos a darle a una semana más. Esta semana vamos a ver una esquematización particular de cómo se ejecuta o cómo se ve la ética en ciertos sentidos, ¿vale? Esta semana veremos el contexto individual, veremos un poquito acerca de cómo es que este contexto individual afecta necesariamente de manera muy particular la toma de nuestras decisiones. Evidentemente también veremos un poquito de la libertad, de la autonomía, autonomía, heteronomía, conoceremos esos conceptos. Y después, en la segunda sesión sincrónica, esta semana, revisaremos algunos aspectos peligrosos que ustedes pueden llegar a tener eh, dentro de esta vida adolescente, ¿no? Ahorita les explico un poquito más a profundidad de qué va a tratar, pero pues bueno, les doy la más cordial bienvenida y vamos a darle a esta primer semana del tercer parcial. Lo voy a mover. Como les comentaba, veremos los distintos contextos de la ética, ¿no? La ética tiene distintos contextos y aunque bien la ética es una rama de la filosofía que nos ayuda a analizar nuestros distintos comportamientos, es muy claro que la ética aparece en distintos contextos y evidentemente a partir de estos contextos es como se va generando nuestra moral, ¿no? Este desarrollo del cual hablaba Kohlberg no se da solamente por ósmosis o de una manera espontánea, sino que nosotros con el día a día, con el pasar de la vida, con la observación, y con la experiencia que nosotros también vamos teniendo, vamos generando nuestra propia moral. Pero digamos que la ética, eso que nosotros nos enseña cómo comportarnos, se va a diversificar o se va a catalogar en distintos contextos. Esta semana trabajaremos el contexto individual. Les comparto, así como ven el esquema, la ética tiene contexto individual, tiene un contexto familiar y también tiene un contexto social. ¿Por qué lo dividimos así? Quiero que entiendan, o más bien no quiero que se claven con la idea de que son totalmente separados, ¿no? O sea, que la ética tiene estas fragmentaciones bien marcadas. En realidad no las tiene como tal. Lo que sí tiene es una manera de estudiar a la ética en sus distintos contextos para conocer el por qué las personas se comportan como se comportan dentro de una sociedad, ¿no? Porque, por ejemplo, si pensamos en la sociedad mexicana, tenemos evidentemente ustedes como alumnos y como parte de una familia, tienen ahí, ¿no? Mamá, papá, ustedes que son los hijos, o a veces las familias están constituidas como abuelita, abuelitos, ¿no? Y nietos, o a veces son los tíos, o a veces dependiendo del tipo de familia. Pero esa familia, ese grupo de personas tiene una ética en particular, ¿no? Esa familia está adscrita, está regulada, evidentemente, por la ética social, ¿no? O el contexto social de la ética, en donde igual y como lo veíamos y lo revisábamos en semanas anteriores, igual y salir de bikini y de traje de baño al Walmart de satélite, pues evidentemente no se ve tan correcto. Y bueno, todo esto necesariamente impacta a nivel individual, que obviamente a nivel individual es cuando nosotros realizamos esas reflexiones personales, ¿no? O sea, de lo que están haciendo nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tíos, o la gente allá afuera, ¿no? Que vemos a la gente en la calle, o vemos a los políticos, o vemos a la gente en la televisión, y entonces nosotros a partir de nuestras reflexiones personales generamos en un contexto individual, generamos una reflexión ética, ¿vale? Vamos a ver estos tres contextos durante este tercer parcial. En el contexto individual, ahorita no lo voy a mencionar porque ese lo vamos a ver esta semana, pero por ejemplo, en el contexto familiar vamos a ver, por ejemplo, usos y costumbres y todas estas cuestiones que nos ayudan a comportarnos dentro de nuestra sociedad a partir de nuestra familia, ¿no? Y por ejemplo, en el contexto social vamos a ver
algunos modos de organización, ¿no? Vamos a ver principalmente la democracia y algunas otras formas de organización social que nos permiten entender a nivel político y a nivel ético las relaciones y los comportamientos de las personas, ¿vale? Va a estar súper interesante, creo que este tercer parcial, sumamente práctico y pues espero que ustedes se pongan truchas y traigan todos los ejemplos de su vida cotidiana, porque eso es bien importante, ¿vale? Pero no voy a hacer más largo este chisme, vamos a dar inicio y vamos a ver el contexto individual y específicamente la libertad, ¿vale? Acuérdense que uno de los objetivos o el principal objetivo de la ética es que nosotros vamos o es que se generen personas autónomas, ¿no? Personas completamente no individualistas, pero sí individuales, ¿no? Y que cada uno de nosotros tenga la capacidad de generar una decisión propia que no necesariamente no afecte al otro, pero sí que nos beneficie a nosotros buscando o cuidando la relación que existe entre las personas, ¿no? Esa básicamente es uno de los objetivos principales de la ética, que nosotros a través de la reflexión podamos construirnos, ¿no? Construir nuestra persona, nuestra individualidad y nuestra personalidad, evidentemente, para ser 100% o al menos muy, muy autónomos, ¿no? Porque 100% autónomos ya lo discutiremos un poquito acerca cuando estemos revisando lo de libertad, que será en la primera sesión sincrónica. Pero, obviamente, para que una persona sea autónoma, para que una persona tome decisiones por sí misma, necesariamente debe de ejercer la libertad, ¿no? El ejercicio de la libertad es un requerimiento necesario para que todos podamos ser autónomos. Es decir, si yo a ustedes los mando a que limpien toda la escuela porque yo soy el profesor y porque les voy a poner un 10 todo el año si limpian la escuela, en realidad ustedes no están actuando de manera autónoma. Ustedes lo que están haciendo es, recordarán según Kohlberg, están actuando gracias a que quieren un premio individual, ¿no? Y obviamente yo heterónomamente, es decir, desde afuera, les impongo una conducta. Y entonces ustedes nada más están siendo libres de decidir que quieren hacer lo que yo les diga. Pero en realidad, lo interesante de la libertad es que para que nosotros podamos ser 100% autónomos, necesitamos ser libres. Y aquí les va una pequeña definición de libertad. Les pido que revisen el archivo de referencia que les compartí esta semana. Aquí podrán encontrar esta definición y un poquito más amplio la reflexión sobre el tema de la libertad que estaremos discutiendo y que también les voy a compartir otro archivo en clase que me interesa que lean, bueno, que vamos a leer juntos más bien y que vamos a discutir de manera muy puntual, ¿vale? Les leo rápido. Es una condición humana fundamental en la persona, es decir, es una manera de ser del hombre que es fundamental, esencial, que si no tuviéramos libertad no seríamos personas y consiste en actuar de manera adecuada con base en la autonomía y que le permite la autodeterminación, ¿no? Es decir, toda esta definición lo que nos está diciendo es que para que nosotros podamos construirnos, autodeterminarnos, generar una personalidad propia, ¿no? Hacernos 100% nosotros mismos y no otras personas, necesariamente tenemos que ejercer esta condición que llamamos libertad, ¿no? Y esta condición que llamamos libertad se genera a través de esta autonomía, de esta manera propia que tenemos ya los individuos de tomar decisiones, ¿no? ¿De qué quieres el helado? Pues de vainilla o de chocolate, ¿no? Son ejemplos muy burdos, pero en cuando elijan entre vainilla y de chocolate, igual ya haremos hashtag Team Vainilla, hashtag Team Chocolate, y la personalidad de nosotros va a ir desarrollándose con base en esas pequeñas decisiones, ¿no? Con base en que yo pueda decidir exactamente qué tipo de helado prefiero. Y evidentemente las personas que compartan estos gustos, ¿no? Igual y a mí me encanta el de vainilla, a ustedes les encanta el de chocolate,
Obviamente yo voy a compartir muchos más valores morales o formas de percibir la realidad con las personas que les gustan más el helado de vainilla a que con ustedes que les gusta más el helado de chocolate. Vamos a ver cómo esto repercute de manera muy importante dentro de nuestro ejercicio de la autodeterminación, es decir, nuestra construcción. A partir de ahora lo llamaré o lo nombraré como construcción del yo. Ajá, yo, pero no como persona, no físicamente, sino yo como mente, ¿no? O sea, como esa cosa que solamente ustedes saben y que gracias a eso los podemos llamar como los llamamos, ¿no? Y podemos llamarme a mí, me llaman a mí como me llaman a mí, ¿no? Es decir, yo soy Alejandro Escorza porque yo tengo una personalidad, yo tengo un yo, ¿no? O sea, yo soy yo, ¿verdad? Por lo tanto, el actuar, ¿no? Es un ejercicio de autoconstrucción, ¿no? El que yo actúe, el que yo decida y haga, es un ejercicio de autoconstrucción. Y en la adolescencia, aquí es donde viene lo importante, porque esta autoconstrucción, como les decía, va a generar este yo, esta personalidad, este individuo que a la larga va a ser, digamos que Alejandro Escorza, ¿no? Imagínense ustedes. Entonces, con cada acción, con cada decisión que yo vaya tomando libremente, ¿no? Con base en lo que acabamos de ver de la autonomía, me voy a ir construyendo. Poco a poquito voy haciendo un mejor Alejandro, ¿no? Me voy poniendo espiritualmente o mentalmente mis ladrillos de decisiones, mis ladrillos éticos, y entonces voy siendo cada vez una mejor persona o una persona no necesariamente mejor, sino una persona más adecuada a lo que yo me imagino que es lo correcto. Uh-huh. Sin embargo, en esta época en la que ustedes están viviendo, no necesariamente solo en esta época, eso hay que aclararlo, pero evidentemente la construcción, por ejemplo, que yo llevo, una construcción moral, pues ya les voy de gane, simplemente porque ya estoy marruco, ¿no? O sea, solamente porque yo estoy marruco, yo ya llevo muchos más ladrillos puestos, ya llevo más decisiones, ya llevo más construcción de mi yo. Sin embargo, ustedes todavía van empezando, ¿no? Van haciéndose preguntas y empiezan, quizás desde hace ya un par de años, pero empiezan apenas a hacerse preguntas sobre, oye, esto está chido, esto no está chido, puedo salir de fiesta, me puedo poner borracho, puedo consumir alguna droga, puedo besar a esta chica, puedo trabajar. Todas estas cosas, todas estas acciones nos van a ir construyendo. Y entonces a ustedes en la adolescencia hay algunas manifestaciones destructivas que se van a presentar sí o sí, ¿no? O sea, no vamos a escapar de esas manifestaciones destructivas. Ahorita vamos a ver cuáles, las voy a mencionar y de hecho estas las vamos a revisar específicamente en la segunda sesión sincrónica. Ujú. Obviamente igual y ustedes ya conocen muchas de estas, pero vamos a ver cómo se relacionan directamente con nuestra libertad y cómo se desarrollan directamente con la construcción de nuestro yo. Ujú. Y bueno, la primera es la sexualidad responsable o irresponsable, ¿no? Cuando estamos hablando de sexualidad responsable, estamos hablando de educación sexual. Por eso acá les pongo, si no saben inglés, se los traduzco, es educación sexual o sex education. Eh, ¿Qué es lo importante de esta situación? Lo importante de esta situación, y lo vamos a revisar, es informarnos, conocer, ¿no? Saber básicamente los pormenores de lo que vamos a enfrentar, ¿no? Cuando nosotros hablamos de sexo, hablamos de tabús, ¿no? Y además, cuando nosotros hablamos de sexo, hablamos de un montón de cosas. Entonces, creo que sí es importante que empecemos a diferenciar, y lo vamos a hacer. Vamos a diferenciar entre sexo y sexualidad, ¿no? O entre sexo, sexualidad y erotismo, ¿no? Que son tres cosas que parecieran completamente similares, ¿no? Que incluso hasta podrían ser sinónimos, pero no necesariamente son sinónimos. Vamos a revisar que igual y una cuestión es mucho más biológica, ¿no? Una cuestión meramente reproductiva, que obviamente todo mundo conocemos, y si no lo conocen es importante que pregunten. Eh,
Otra parte es la cuestión de la identificación, ¿no? De yo, cómo me percibo, ¿no? Yo me percibo, de hecho creo que lo platicamos en alguna semana, ¿no? Yo me percibo como hombre, me percibo como mujer, me percibo como una persona asexual, me percibo como una persona travesti, transexual, transgénero, bisexual, etcétera, 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 ¿no? Acá es como ya una identificación de mi yo con esta parte de lo biológico, ¿no? Ahí se conectan. Y después viene el erotismo necesariamente, ¿no? Y bueno, esta parte es una cuestión mucho más social, es una cuestión mucho más ética, podemos decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente la parte reproductiva tiene un mecanismo muy particular, ¿no? Hablamos de penes, hablamos de vaginas, hablamos de aparatos reproductores biológicamente, digamos que puestos ahí, ¿no? Puestos en el cuerpo humano para que tengan una funcionalidad propia de la preservación de la especie. Sin embargo, si ustedes han tenido la oportunidad de ver alguna película romántica, en realidad uno no nada más llega y ya, como diría, ¿no? Uno no nada más llega a tener sexo. En realidad hay un proceso erótico, ¿no? En donde hay una conquista y te mando flores y te mando una cartita. Todos esos procesos se llaman erotización, ¿no? O erotismo. Ya lo revisaremos un poquito mejor, pero es importante que cada vez que ustedes vayan a tener alguna práctica sexual, se informen. Evidentemente son de riesgo porque cuando nosotros tenemos sexo, ¿no? Podemos tener sexo sin protección y esto nos puede acarrear una enfermedad sexual, puede ser de transmisión sexual, perdón, y esto puede ser necesariamente... hablamos del VIH, hablamos de la gonorrea, hablamos del sífilis, hablamos de un montón de enfermedades, que muchas de ellas son controlables, curables, pero hay otras que no. Y también estamos hablando de la otra parte, ¿no? De los embarazos no deseados. Evidentemente ustedes han de tener 15, máximo 16 años. Estoy cierto que ninguno de ustedes está pensando tener un hijo ahorita, ¿no? Bueno, si yo no estoy pensando tener un hijo ahorita y ya estoy ruco, me imagino que ustedes menos. Entonces, para que nosotros podamos y realizar y tener una sexualidad plena, sí necesitamos educarnos, necesitamos conocer, ¿no? Y obviamente esto, por eso por eso tenemos un proceso ético para generar esta sexualidad responsable. Ya veremos que algunos de ustedes quizás tengan una cuestión o una visión de la sexualidad mucho más religiosa o eclesiástica, 100% respetable, y yo no me voy a meter en esos chismes. Algunos de ustedes tendrán una libertad un poco más amplia, completamente aceptable, y ambas posiciones son 100% respetables y tenemos que tolerarlas. Lo único que sí es que cuando ustedes empiecen o quieran empezar a tener una vida sexual activa, es importante que se informen, ¿no? Insisto, esto lo vamos a revisar un poquito más a fondo ya en la sesión sincrónica. Después, otra de las conductas o otra de las manifestaciones peligrosas dentro de la adolescencia, obviamente es el consumo de sustancias que afectan a la salud. De acá, ¿qué les puedo hablar? ¿No? O sea, ¿qué les puedo hablar? Que evidentemente es mucho más complicado que sea viernes a las 10 de la noche y estén con sus mejores amigos, perdónenme, no sé, en casa de una chica que les gusta, porque hay un fiestón loco de Halloween, y evidentemente es mucho más complicado decidir o tomar una decisión con miras a largo plazo en esos momentos, ¿no? Y digo, también se los comparto. Creo que todos pasamos por ahí, y creo que sí es importante que antes de hacer algo se paren a reflexionar un poquito, ¿no? O sea, está bien agarrar la fiesta, está bien divertirse, pero no necesariamente está tan chido, por ejemplo, embrutecerse o quizás consumir algún tipo de droga que los pueda llevar no solamente una adicción, sino que les pueda acarrear consecuencias graves, ¿no? O sea, graves a nivel fisiológico, ¿no? Ejemplos hay muchos, pero por consumo excesivo de algún tipo de droga sintética,
me tocó conocer a un chico que tuvo una encefalitis terrible. La encefalitis es una inflamación del cerebro y tenía acá atrás un bolón, ¿no? O sea, parecía un chichón y pues evidentemente el cuate estuvo en coma, se recuperó, no quedó bien, tiene problemas de habla, tiene problemas para caminar, no puede dormir por las noches, tiene jaquecas recurrentes y muy fuertes. No necesariamente es algo, y lo vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cuáles podrían ser estrategias para conocer y saber qué sí se vale y qué no se vale, porque tampoco hay que satanizar todo, ¿no? O sea, yo creo, igual y ustedes no están en edad, ¿no? Todavía, sus padres y ustedes tomarán la decisión ética, la reflexión y la decisión ética, pero yo considero que una chela de vez en cuando, ¿no? Un tequilita de vez en cuando, no está mal cuando nos reunimos con amigos, cuando estamos platicando, cuando el ambiente está bueno, pero eso no significa que nos vayamos a poner como changos rabiosos y perdamos la conciencia y choquemos, por ejemplo, ¿no? Hay cuestiones ahí que hay que considerar y obviamente necesitamos generar una reflexión ética de cómo vamos a enfrentarnos a estas situaciones. Alguna otra de las manifestaciones destructivas en la adolescencia es la deserción escolar. Eh, Pandemia, ¿no? Estamos viendo un montón, seguramente ustedes van a tener un montón de amigos y acá me gustaría que me compartieran algunas experiencias. Seguramente han de tener un montón de amigos que dejaron la escuela porque quizás no les gustó eh, el modelo en línea o quizás la realidad como es. No tenemos para pagar la escuela, no alcanzamos un lugar en pública o no queremos ir a pública o simplemente hay tantas broncas en casa que prefiero, ¿no? Prefiero dejar ir y sabes que la escuela no me interesa, me vale madre, mejor lo verdaderamente interesante es irme con mis cuates a perderme y a olvidarme que en mi casa mis papás o mi abuelo o mi abuela me tratan de la fregada. Habrá que ver cuáles son las causas, ¿no? Por las cuales los adolescentes dejan la escuela y sobre todo por qué es importante, ¿no? ¿Cuál es la importancia de ir a la escuela? Porque sí es importante, o sea, no necesariamente el modelo es el mejor, pero sí es importante ir a la escuela porque es el único método, al menos en México, que tenemos para educarnos, ¿no? Para generar una formación académica particular. Y pues bueno, insisto, también esto lo revisaremos en la sesión sincrónica. Y bueno, creo que el último que vamos a revisar es este, ¿no? Los trastornos alimenticios. Si no conocen trastornos alimenticios, pues bueno, evidentemente, acá les pongo una imagen muy bonita, muy chistosa, que bueno, desafortunadamente esta imagen representa algo que nosotros los psicólogos conocemos como dismorfia corporal. La dismorfia corporal es cuando tú te ves al espejo y no te ves como realmente eres, ¿no? Hay una brecha, hay una diferencia, ¿no? Y entonces te das al espejo y dices, no manches, estoy gordísimo, ¿qué pasa con estas chaparreras? Necesito dejar de comer. Y eso lo ves en el espejo, pero la gente te ve y dice, oye, pero estás re bien, o sea, no manches. Y hay N cantidad de trastornos alimenticios, sin embargo, no todos se ven como problemas reales, ¿no? O sea, los principales y los que todos conocen, ¿no? Son la anorexia y la bulimia. Sin embargo, también existe la vigorexia, por ejemplo, que es un problema alimenticio o es un trastorno alimenticio por hacer demasiado ejercicio. Y es justamente también pasa esto, ¿no? O sea, es que no me veo tan fuerte, me hace falta músculo, necesito ir a la escuela, necesito ir al gimnasio, y solamente estando en el gimnasio de 6 a 8 horas diarias me voy a poner como quiero. También es no necesariamente ver tu cuerpo como se ve, ¿no? Y acá veremos también que es un problema grave, 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 al punto en el que, por ejemplo, hay personas con bulimia que su corazón se para, ¿no? O tienen problemas en los riñones, les fallan los riñones, los dientes se les caen, eh, problemas estomacales, trastornos mentales, ¿no? O sea, ya cuando ya está muy cañona la bulimia o la anorexia en algunos casos, bueno, ya hasta pueden llegar a tener psicosis y cosas así muy locas. Entonces, también vamos a ver que estas decisiones, o más bien este tipo de trastornos, se va viendo cuando el individuo
toma nada más cierta parte de la sociedad, ¿no? Como el deber ser o el qué dirá, ¿no? La gente, así de, ay, es que estás muy gordita, o no manches, güey, estás re gordo, ¿qué onda? ¿No? Este tipo de pláticas que tienen evidentemente los adolescentes que son ustedes, digo, seguramente a ustedes les ha pasado y si en algún momento les está pasando a alguno de ustedes o conocen a alguien, pues bueno, también sería importante que habláramos sobre estos casos, no para exponerlos, no para evidenciarlos, sino para ayudarlos, ¿no? O sea, yo estoy 100% consciente que, y bueno, hablando desde la experiencia, porque he tenido personas muy cercanas con este tipo de trastornos muy complicados, y de verdad es difícil, ¿no? Es difícil para la persona que está en el trastorno, porque aparte esto tiene que ver con el contexto familiar, etcétera, etcétera. Pero bueno, también lo revisaremos un poquito más puntual. Y pues bueno, esos son los actos, digamos que las acciones, ¿no? O los actos maléficos que pueden llegar a tener o que pueden llegar a presentarse en este contexto individual. Y pues bueno, esta semana me interesa que reflexionemos, una vez que ya vimos libertad, autonomía, heteronomía y después veamos estas manifestaciones destructivas, me interesa que al final de la semana ustedes realicen una reflexión, ¿no? Les voy a compartir una lista de cotejo muy, muy, muy abierta. O sea, la verdad es que no me interesa ser como muy estricto ahorita, sino que me interesa escucharlos. Me interesa escuchar cómo han vivido este tipo de situaciones. Me interesa saber si ustedes han atravesado por algún tipo de problemas de esta naturaleza y sobre todo saber cómo esto los ha construido, porque me gustaría que esta sesión asincrónica terminara justo con la reflexión de que pareciera que hay muchas, muchas, muchas cosas muy malas y que nosotros somos los culpables. Pero viéndolo en retrospectiva, ¿no? Y compartiéndoles mi experiencia, yo sí creo que hay muchas experiencias que tienen que pasar, ¿no? El presente, ¿no? Las decisiones que tomamos quizás ahorita no sean 100% autónomas o 100% libres o voluntarias, porque tenemos mucha presión social, etcétera, etcétera, pero de verdad con el pasar del tiempo, con el pasar de los años y con la experiencia que ustedes vayan generando a través de estas vivencias, pues evidentemente créanme que van a ver que estas experiencias no necesariamente son algo tan terrible, sino que los están llevando o los llevaron a ser lo que hoy son, ¿no? O lo que construyeron o lo que van a construir en el futuro, ¿no? Yo, yo me quedo con eso, que todas las acciones y todas las decisiones que tomé en mi adolescencia, que algunas fueron muy buenas, otras fueron bastante terribles, me trajeron hasta acá, ¿no? Y soy el hombre ético y moral que soy el día de hoy, gracias a esas decisiones, gracias a esos errores, gracias a esas metidas de pata, ¿no? Como les llaman. Entonces, si alguno de ustedes está atravesando un momento difícil, si alguno de ustedes está pasando por algo complicado, em, tengan por seguro que va a salir, ¿no? Tengan por seguro que va a pasar, no ahorita, y no significa que no vaya a doler. Va a doler un chorro. Y quizás ustedes sientan que no van a poder, pero evidentemente pueden, porque acá estamos la muestra de que sí se puede, ¿no? Em, yo les mando un gran abrazo, chicos, de verdad les mando un gran saludo. Espero que lo podamos trabajar de manera mucho más profunda durante nuestras sesiones sincrónicas. Sé que nos va a hacer falta tiempo, estoy 100% seguro que nos va a hacer falta tiempo, pero pues al menos para que ustedes empiecen a discutir, no solamente conmigo, sino con sus familias, consigo mismos y con sus amigos acerca de este tipo de temas y no necesariamente que les den consejos, pero sí que les compartan experiencias positivas, porque créanme que generando un contexto positivo, se generan personas positivas, ¿vale? No me queda más que despedirme. Espero que esto se haya hecho lo suficientemente largo como para que lo vean divertidos, entretenidos y piensen. Y revísense el archivo de referencia. Y pues nada, les mando un gran abrazo. Cuídense mucho, protéjanse, usen cubrebocas, lávense
muy recurrentemente las manos, usen gel antibacterial y pues yo les mando un gran, gran abrazo. Salúdenme a todas sus familias y cualquier duda, cualquier situación, yo estoy a sus órdenes. Les mando un abrazo. Nos vemos. Bye.